¿empezado a ver gases? Ustedes me dirán. Ya hemos empezado a ver gases, pero habíamos mucho visto una diapositiva, ¿no? No, profe, nada. Bueno, listo, perfecto. Entonces, yo quiero contarles que ya, pues yo me imagino que ya terminamos el tema, ya vimos hasta rendimiento, ¿cierto? Ya terminamos el tema de reacciones químicas, pero no porque hayamos terminado las reacciones, sino porque solamente hemos visto sólido y líquido. Y claro, ustedes me podrían decir, profe, pero hemos visto reacciones que producen gases. Y yo sí, pero este tema de aquí en adelante sigue teniendo reacciones, pero son gas-gas. Es decir, todo lo que tiene que ver solamente con gases. Entonces yo voy a ampliar acá esto para que ustedes lo vean mejor. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que ustedes saben qué es el mar, ¿cierto que sí? El océano. ¿Cierto que sí? ¿O no? Sí, profe. Entonces, cuando ustedes se refieren al mar o al océano, ustedes se refieren a una masa gigante de agua, ¿cierto? Una masa gigante, gigante. Es más, yo le tengo mucho respeto. A mí me encanta, pero le tengo mucho respeto. Entonces, resulta que nosotros no solamente tenemos un océano de agua, sino tenemos un océano de aire. Y yo quiero que ustedes pasen la mano por el aire y se den cuenta que se siente el aire. Y aunque ustedes no lo crean, esto es un océano. Miren hacia afuera, van a dar cuenta que es una masa inmensa de aire. Entonces nosotros vivimos en un océano de aire, de gas, ¿cierto? Cuya composición, ojo, normal, no estoy diciendo que sea la que tenemos en este momento, ni que sea la que tengan en el mundo, pero normalmente debe tener 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, y el resto, ese 1%, pueden ser gases que están en el aire, que a nosotros ya se nos convirtieron en gases invernadero, ¿ok? Y que ya no solamente ocupan el 1%, sino que ya ocupan un poco más, es decir, nuestro aire está saturado, porque ya empezamos a ver parte de esos gases, que es lo que nosotros llamamos el smog, ¿ok? Sin embargo, yo quiero que ustedes me digan, ¿ustedes saben cómo se saca ese 78%, ese 21% de aire y de oxígeno y de nitrógeno? ¿Cierto que sí saben o no? Profe, me repite la pregunta, por favor. Claro, Valentina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Que si ustedes saben cómo se saca estos porcentajes, este 78% y este 21%. ¿Saben cómo se calcula? ¿Cierto que sí? Sí. Exacto, entonces ustedes dicen, profe, yo cojo la fórmula del aire, le saco el peso molecular, miro la molécula de aire, ¿cierto? Y le digo entonces el número de moléculas de nitrógeno por el peso atómico del nitrógeno sobre el peso molecular del aire. Y así es que se sacan esos porcentajes. Eso no va a cambiar, ¿ok? Es más, el balanceo no va a cambiar. Aquí lo único que vamos a cambiar, chicos, es que las reacciones que vamos a ver de aquí en adelante, ojo, por un ratico de la materia, son solamente gaseosas, es decir, un gas con un gas que produce un gas. Acá no vamos a ver ya líquido con gas, bueno, sí, podría ser agua, ¿cierto? Que es líquido. Pero acá la mayoría de las reacciones son gaseosas, esa es la diferencia. Muy bien, entonces yo quiero que ustedes se den cuenta por qué para nosotros o por qué para ustedes, chicos, que son agroambientales, es tan importante saber de gases. Y para mí, como ingeniera química, para los ambientales, para los mismos, ¿cómo es que se llaman los ingenieros? Sanitarios, para los biotecnólogos, para los ingenieros biológicos, ¿por qué es tan importante el gas? Resulta que la mayoría de las sustancias que nosotros tenemos, muchas de las sustancias que tenemos en la naturaleza son gases. Entonces resulta que muchos de esos gases están en la naturaleza, ojo, a condiciones normales. Yo no sé si ustedes recuerdan, chicos, que durante todo el tiempo que yo les he dado clase, a veces ustedes me decían, profe, pero no tengo un volumen. Y yo les decía, cuando uno no tiene un volumen y sabe, ojo, no es porque lo vaya a meter al cálculo, porque sí, y sabe que necesita un volumen y no se lo dan, ¿uno qué hace con eso? ¿Sí recuerdan cuando yo les dije eso en alguna clase o no? ¿Qué hacía uno? Pues, que uno toma como 100 gramos o 1000 gramos, no, pues o algo así. María Camila, perfecta tu respuesta. Se llama una base de cálculo. Yo tomo una base de cálculo que puede ser en gramos, puede ser en temperatura, puede ser en presión, puede ser en volumen.
Pero siempre que yo voy a tomar una base de cálculo, hay ciertos números que me ofrece la literatura que yo puedo tomar. Por ejemplo, si yo voy a tomar gramos, yo tomo, pues, digamos, 1 gramo, 100 gramos, 1000 gramos, ¿cierto? Pero si voy a tomar, por ejemplo, moles, ¿cuántos moles creen ustedes que uno debe tomar? Profe, qué pena. ¿Me repiten otra vez, chicos? Qué pena. Profe, qué pena. No sé si es solo a mí, pero se está escuchando entrecortado. Díganme en todos los chicos. Profe, a mí Dime. también se me escucha así. Sí, entonces hagamos una cosa. No se me vayan a salir. No se me vayan a salir de la clase. Yo me voy a desconectar un poquito y vuelvo y me conecto. ¿Sí? Espérenme un momento. Chicos, ¿ahora sí me escuchan mejor? Hola. Sí, pues yo siempre te he escuchado bien, no sé. Sí, bueno, ok, perfecto, gracias. Entonces, ya la grabación se inició nuevamente. Vamos entonces a volver a compartir la pantalla para que podamos seguir la clase. ¿Listo? Entonces vuelvo e inicio otra vez como para que escuchemos bien todos. Resulta que cuando yo, pues vivimos en un océano de aire y entonces siempre que yo tengo una variable que me hace falta, yo la supongo. Y entonces en la química y en la literatura siempre nos han dicho esas variables o esas condiciones, cuáles son las que yo puedo suponer. Es más, creo que en la tablita, en la ficha geográfica, si ustedes no lo tienen, lo van a copiar hoy. Cuando yo tengo que suponer un volumen, yo supongo 1 litro, que se llama la condición estándar del volumen. Cuando yo tengo que suponer una... Dime. Yo también hice así en los ejercicios. En algunos ejercicios del taller no daban, hay uno que no daba los gramos y otro que no daba el volumen. Y supuse que habían 100 gramos de esa Del sustancia producto, y sí. también supuse 1 litro de la otra sustancia en Eso, del ejercicio del taller. eso está bien, eso nunca está mal, ¿listo? Desde que esté bien aplicado, muy bien. Pero no los he mirado, ¿listo? Entonces resulta que entonces, así como dice Euler, él toma una base de cálculo y es correcto, ¿cierto? Entonces resulta que voy a decir los valores que uno toma. Entonces, Euler, tú sabes de eso porque ya me dijiste, ya me mostraste que sí sabes. Para un volumen tomas 1 litro. Para masa tomas o 1 gramo o 100 gramos o 1000 gramos de acuerdo como a ti te parezca bien o te convenga, ¿cierto que sí? Según el cálculo. Cuando vas a tomar temperatura, Euler, ¿qué magnitud tomas? En temperatura. Celsius. Muy bien, pero ¿qué valor, qué magnitud? 360 Celsius. ¿300 qué? 60. Bueno, ahí sí no coincidimos, 25 grados Celsius, ¿cierto? 25 grados Celsius. En presión, Temperatura ambiente. exacto, a ver, antes María Camila le llamábamos temperatura ambiente, pero eso dejó de llamarse así, porque resulta que mucha gente le colocaba temperatura ambiente y no se sabía si era 25, 22, 23, 35 o 32. Entonces, se le cambió esa palabra ambiente por la magnitud. ¿Ok? Entonces tú dices 25 si tienes que asumirla,
pero si no tienes que asumirla, entonces tienes que darle el número. ¿Listo? ¿Me entendiste, María Camila? Sí, profe. Muy bien, entonces cuando vamos a asumir una temperatura, asumimos 25 grados Celsius. Cuando vamos a asumir una presión, ¿qué valor? Miren la diapositiva, ¿qué valor asumimos? En presión. Una atmósfera. Así de sencillo, muy bien. Cuando vamos, mire, es que la temperatura estaba ahí. Cuando vamos a asumir, por ejemplo, una densidad, ¿qué densidad asumimos? ¿Qué densidad creen ustedes que asumimos? Asumimos la densidad del agua, que es 1. ¿Listo? Cuando vamos a asumir una viscosidad, asumimos la viscosidad del agua, que es 1, porque es nuestra sustancia modelo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces resulta que nosotros, la mayoría de los gases, cuando están en la atmósfera, los medimos a condiciones normales de presión, condiciones normales. ¿Listo? Muy bien. Entonces resulta que yo les voy a hablar de los gases, y les quiero hablar de los gases que, de todos los estados de la materia que hemos visto, ¿cuáles son los 3 estados de la materia, chicos, los principales? ¿Cuáles son? Sólido, líquido, gaseoso. Perfecto, Weiler, así de sencillo. Los 3 principales son esos que acabaste de decir. Entonces, de todos ellos tres, los gases son el estado de la materia, el estado de la materia más flexible en cuanto a presión y volumen. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan cuando iniciamos la clase que yo les hablaba de los sólidos y les decía que los sólidos tienen una forma rígida y ellos ocupan un volumen fijo. Mientras que el líquido ocupa un volumen pero no tiene una forma definida, sino que el líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene. Pues entonces el gas ni tiene forma fija, ¿cierto? Ni tampoco tiene volumen definido. ¿Por qué? Porque él adopta la forma del recipiente que lo contiene. Y resulta que el gas tiene una característica, y es que el gas, como las moléculas del gas son tan libres, ¿cierto? Tan flexibles, ellas se expanden y se distribuyen por todo el volumen del recipiente, inclusive si es un salón, ¿cierto? Muy bien. A mí me gusta mucho enseñar Bueno, resulta, chicos, que los gases tienen una ventaja, y es que los gases, chicos, para enseñar por qué los gases se adoptan a la forma y el volumen del recipiente que los contiene, yo siempre lo he tratado de enseñar de forma que sea, la mejor forma de aprenderse las cosas es con ejemplos que uno recuerde. Pues una mejor forma de enseñar los gases es lo que nosotros hacemos. Si nosotros estamos vivos, nosotros producimos gases, ¿cierto que sí o no? Ustedes sí saben que nosotros producimos gases, y eso es lógico. Una persona que no produzca gases está enferma, ¿ok? ¿Cierto que sí o no? Muy bien, entonces, resulta que cuando ustedes están en un salón y una persona se tira un flash, llamamos un peo. Si el peo es definitivamente de esos hediondos, de esos que huelen muy feo, el peo se ocupa el espacio. Entonces, si el peo es muy hediondo, el peo lo siente todo el salón, ¿cierto que sí? Entonces, es porque es un gas, y el gas ocupa el espacio y acoge la forma del recipiente que lo contiene, que en ese caso es el salón. Ahora, el salón no es hermético, entonces el salón va a tener una ventana, una vía de escape, entonces el gas va a salir por ese huequito, ¿cierto? Pero si el salón fuera hermético, ese peo no se salía. Ese peo se mantenía contenido en esa forma del recipiente que es el salón. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, de todos los estados de la materia, como sólido, porque ustedes cogen un sólido y lo comprímanlo con la mano y verán que no son capaces. Ahora, si ustedes aplican mucha fuerza, mucha energía, la rompen, pero lo dañan, ¿cierto?
En cambio, si ustedes cogen agua, ustedes al agua lo meten en un recipiente y ella se deja comprimir un poquitico nomás, y ya si usted lo empieza a comprimir mucho, el gas. Y el gas, si se deja comprimir, mejor dicho, eso es una cosa compresible, mejor dicho, hasta que ustedes ni se imaginan. Entonces, ¿qué significa? Es el estado de la materia más compresible que hay. Entonces, tienen masas y densidades menores que los sólidos. Yo quiero que ustedes dirán, a veces los estudiantes yo creo que dirán, esta profe está loca. Yo quiero que cojan algo sólido, el celular, y colóquense en la mano, chicos, colóquense en el celular en la mano. Y pesen, traten de sopesar o de estimar la masa que tiene ese celular. ¿Listo? Y luego cojan y quítense en el celular y pesen el aire que está alrededor de ustedes. ¿Qué pesa más, el celular o el aire? El celular. Así de sencillo. Entonces, miren, chicos, tienen masas y densidades menores que los sólidos y los líquidos. Nunca va a haber un gas que pese menos y que por lo tanto tenga mayor densidad que un líquido y que un gas. ¿Por qué? Porque es que usted los puede levantar. Y la pregunta es, profe, pero es que si yo estoy levantando el aire, yo no lo siento. Pero no es porque no pese. Es porque, chicos, ustedes, eso es como cuando ustedes se acostumbran a alzar pesas y usted alza pesas todos los días y llega un punto donde esa pesa no le hace nada. ¿Por qué? Porque usted se acostumbró. Pero resulta que el aire que usted está levantando con la mano, usted está acostumbrado a levantarlo desde niño. Entonces, una persona que no, cierto, que no esté acostumbrada a levantar ese aire, lo siente y le pesa. Pero a una persona que está acostumbrada, pues ya no le pesa. Le parece normalito, como cuando está alzando una pesa así del gimnasio. ¿Ok? Muy bien. Entonces resulta que los gases tienen una característica que no tienen los sólidos y los líquidos, y es que los sólidos, ellos se mezclan homogéneamente dependiendo de la solubilidad de los dos líquidos, o del sólido con el líquido. Entonces usted llega, lo revuelve y lo mezcla, y son homogéneos, ojo, solamente en el momento en el que ellos sean solubles. Pero resulta que los gases, chicos, ustedes cuando han visto, bueno, no sé si ustedes hayan sido capaces de hacerlo, pero ustedes algunas veces han visto el gas que salen de los buses, de esos buses que son como chimeneas, ¿cierto que sí? ¿O no? O de una moto, de esas creo que son las de 2 tiempos las que más producen gases. Sí. ¿Ustedes han visto ese humo negro que producen el hollín, que produce, por ejemplo, un exhausto de una industria? ¿Han visto el hollín, el aire negro, el gas, ¿cierto? Que es combustión, gases de combustión de las empresas, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Y listo, entonces ustedes lo ven. ¿Y qué pasa cuando ese gas se aleja de la fuente de donde salió? ¿Ustedes lo siguen viendo o él se homogeniza con el resto del aire? Se esparce, Sí, pero no se vuelve a ver. Exacto, Verónica, muy bien. Él se esparce, se distribuye porque tiene, imagínense en ese recipiente tan grande que tienen, que es toda la atmósfera de ahí para arriba. Pues si resulta, chicos, que los gases son totalmente solubles, totalmente uniformes, totalmente homogéneos las mezclas de ellos. Yo siempre les he dicho, chicos, yo siempre he enseñado la química porque yo la vivo experimentalmente. Yo trabajo con experimental y me encanta la química experimental, me gusta más la química experimental que la teórica. Yo les enseño a usted química teórica, chicos, pero no hay como cuando uno coge esa química y la hace experimental y la entiende. Entonces yo les quiero contar a ustedes que cuando uno hace una mezcla de un gas, uno no lo ve. Chicos, pues como ustedes acaban de aprender que los gases son solubles entre sí y se homogenizan entre sí, hacen una mezcla uniforme. Cuando ustedes, chicos, vean un gas, cuando ustedes sean capaces de ver un gas con los ojos, corran, chicos, corran. ¿Qué significa que ese gas se vea con los ojos? Que yo a la capacidad de visibilidad, de la longitud del espectro visible de mis ojos, yo sea capaz de ver un gas que está en el aire, significa que ese gas está sobresaturado y me puede intoxicar o me puede envenenar. Entonces, si yo veo un gas, ¿cuándo se puede ver un gas? Por ejemplo, un gas se puede ver amarillo, un gas se puede ver anaranjado, un gas se puede ver de colores y aunque ustedes no me lo crean, chicos, ustedes dirán, uy, pues a mí nunca me ha pasado, pero si les llega a pasar algún día, chicos, no se queden esperando a que el gas los intoxique. No sé si ustedes han escuchado. Entonces, el gas de las motos también intoxicaría. ¿El gas qué? El gas que botan las motos.
Claro, Weiler, imagínate que nosotros producimos ese mismo gas, pero en pequeñas proporciones. ¿Y tú sabes nosotros por qué lo producimos? Porque nuestro cuerpo se desintoxica. Es decir, nosotros también somos un pequeño exhausto. Lo que pasa es que la producción del gas que nosotros hacemos, Weiler, es muy pequeñita versus esa producción. Entonces, el gas que nosotros producimos, pues no se ve. Pero el de la moto se ve porque es de combustión, o el del carro se ve porque es combustión, el de la chimenea de la industria se ve porque es una combustión bastante fuerte. Pero el CO2 que nosotros producimos a nuestro cuerpo no, pues, no lo intoxica, pero el que nosotros expulsamos ya es de desintoxicación. Es decir, nosotros no consumimos, nosotros, el gas que a nosotros nos sirve es el oxígeno. Ahora, ¿quiénes son las bellezas que se alimentan del CO2? Los árboles. Tú sí sabes, Weller, por qué las plantas y los vegetales son la especie dominante. Nosotros no somos la especie dominante. ¿Cierto que no? ¿Ustedes lo tienen claro? Porque las plantas absorben todo el dióxido de carbono, ¿cierto? El Exacto, dióxido de carbono que producen que producimos. animales de ¿Cierto? trueno. Lo que sea, pero lo producimos, ¿cierto? Todos los animalitos, las vacas, los perros, los gatos. Chicos, aunque ustedes no crean, el que tenga un perro sabe que el perrito se tira pedos también. El que tenga No, un y gatito, también las vacas, ¿cierto? Las vacas las proporcionan vacas mucho gas metano. eso es no solamente gas metano, CO2 como ni te lo imaginas. Ellos son de los animalitos que más producen contaminación. Entonces, yo les cuento, entonces cuando nosotros estamos y producimos ese gas, nosotros no lo vemos porque digamos que el de la vaquita también, pues es una medida, ¿cierto? Ella es el animalito que más produce, pero ustedes ven cuando la vaquita se tira un pedo, ¿no es cierto que no? Ustedes lo pueden sentir si están cerca de la vaquita, pero no lo van a ver porque, entonces yo les digo, chicos, en el momento en que ustedes vean un gas, corran, porque significa que ese gas, hombre, entonces si tú te pegas, Weller, a un exhausto, claro, si tú le pegas la cara a un exhausto y le comienza a sacar esto gas, pues tú te intoxicas, eso es lógico. Ahora, ¿por qué no somos la especie dominante? Porque aparte de que ellas consumen el CO2, que para nosotros es tóxico, ellas nos producen a nosotros dependemos de ellas, nos producen a nosotros el oxígeno, las plantas. Y tú sí sabes que ellas son totipotenciales. ¿Qué significa ser totipotencial? Yo creo que ya lo aprendiste en biología, ¿cierto que sí? ¿Qué aprendiste de biología de las plantas? Lo que usted acaba de decir de potencial, no. Potencial, Pero sí. en biología sí hemos aprendido eh, lo que las plantas, pues, ellas cogen ese dióxido de carbono para la fotosíntesis. Eso, y no solamente eso, tú sí sabes que para que nosotros nos desarrollemos y nosotros lleguemos al vientre, ¿no es cierto? Es un proceso complejo. Tú sabes que tú coges un pedacito de una hojita, una semilla, cualquier cosita en la planta y ella se llama totipotencial, significa que con cualquier pedacito ella se regenera totalmente, toda la planta. Nosotros no No, no tenemos esa sabía, profe. capacidad. Eso, por eso se llaman totipotenciales. Los vegetales son totipotenciales, nosotros no. Entonces, la especie dominante de esta tierra no somos nosotros, son ellos. Y por eso es que tú ves que los dinosaurios se extinguen, por eso es que tú ves que las especies se extinguen, pero las plantas no. Porque ellos, el planeta se calienta, se hace una cantidad de procesos, extinguen las razas que no son las dominantes y siguen las dominantes, que son ellas, que aparte de que son dominantes, favorecen al planeta. Y nosotros, que no somos los dominantes, lo que hacemos es contaminarlo. Listo, muy bien. Entonces, eso significa, chicos, que los gases se mezclan y son solubles entre sí. Entonces, ellos siempre van a ser mezclas homogéneas. Entonces, yo quiero contarles que hay gases que tenemos en la atmósfera, que son normales. Por ejemplo, nosotros tenemos el hidrógeno, tenemos el oxígeno, tenemos la capa de ozono, que es un gas, tenemos flúor, tenemos cloro, tenemos helio, tenemos neón, tenemos argón, tenemos criptón, xenón, radón, todos los gases nobles,
pero aparte de eso tenemos otros compuestos que son no solamente hechos por el hombre, sino que ya están en el aire en una proporción, ojalá muy pequeña, que cuando nosotros comenzamos a ver el aire como gris es porque se ha saturado y en ese momento ya empieza a ser peligroso para los pulmones y de otra forma para los seres humanos. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que de todos estos gases, pues estos gases son del ambiente, ¿cierto? Son los más comunes, pero el único gas que nosotros necesitamos esencial para la vida, para nosotros es el oxígeno. Para las plantas, el CO2. ¿Y cuál es el líquido que tanto para las plantas como para nosotros es vital? ¿Cuál es El agua. Muy bien, ¿y el sólido? Gaseoso. Sí, ¿y el sólido? ¿Cuál es el sólido vital para la vida? Bueno, piénsenlo y me lo cuentan después. Entonces, ya tenemos el gas, que es el oxígeno, ya tenemos el líquido, que es el agua, y para las plantas es el CO2, ¿ok? Muy bien, porque ustedes son agroambientales, ¿cierto? Muy bien. Entonces resulta que, dime. El sólido sería la tierra, porque en la tierra pues es donde surge todo lo del alimento, ¿no? Así de sencillo, así es. Listo, Valentina, muy bien. Entonces, eso quiere decir que los gases tienen una condición, Entonces vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de la presión de un gas. Resulta que, chicos, la presión, como ustedes lo aprendieron en el bachillerato, es la fuerza perpendicular ejercida sobre la molécula de un gas, ¿cierto? Que ejercen las moléculas de los gases sobre una determinada superficie de área. Yo quiero que ustedes hagan esto. Yo quiero que ustedes cojan su mano y si están en una mesa o coloquen así de manera vertical su mano y hagan fuerza hacia abajo. Hagan fuerza, eso se llama presión. ¿Qué significa? La fuerza que usted está ejerciendo con la mano sobre el área sobre la que está ejerciendo la fuerza. Eso se llama presión, usted está presionando hacia abajo. Y a esa fuerza ejercida sobre esa área específica. Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades a la Presión, que es la fuerza sobre área, tiene como unidades los pascales, pero los pascales son newton por metro, es decir, las unidades de pascales son newton por metro cuadrado. Entonces yo quiero contarles a ustedes que, ojo chicos, cuando yo coloco un gas, mire, un gas en un recipiente, como yo les conté, las moléculas se distribuyen en el volumen del recipiente, ¿ok? En el volumen del recipiente. Pero ellos son tan compresibles, chicos, que hagan de cuenta que ustedes cogen esta tapita anaranjada que está acá, y la presionan hacia abajo como está la flecha, ¿cierto? Y la presionan hacia abajo como está la flecha, y eso se llama hacer presión. ¿Por qué? Porque el área de la tapa, ustedes le están haciendo fuerza y el área de la tapa está bajando. Entonces, la fuerza se está homogenizando, distribuyendo en todo lo que es la tapa. Entonces, cuando esa presión aumenta, chicos, cuando la presión no aumenta, el volumen, cuando la presión es bajita, el volumen del gas es bastante porque está pues distribuido en todo el volumen. Pero cuando yo presiono, aumento la presión, el volumen disminuye. Entonces, miren que es totalmente indirectamente proporcional. A medida que la presión disminuye, el volumen aumenta. Pero a medida que la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Entendido? ¿Entendieron lo que les acabo de explicar o no? ¿O se los explico de otra manera? Profe, sí, entendido. Muy bien. Entonces, chicos, ¿ustedes saben lo que significa un newton? Ustedes aprendieron en el bachillerato que era un newton. Ustedes me van a decir, profe, es la fuerza, la unidad de fuerza. Pero ¿ustedes entienden lo que es un newton? ¿Qué fue lo que este señor fue Einstein? Sí, fue Einstein el que dijo, sí, esto. ¿Ustedes saben lo que para él significaba un newton, chicos? Profe, no, la verdad no. Bueno, entonces colóquenle cuidado. Miren, el ejemplo está ahí. Ustedes han cogido una manzana, digamos, de esas verdes que son de las que son más grandecitas, no de las rosaditas que son chiquiticas, no, de las verdes que son más o menos uniformes y son pues de las más grandecitas. ¿Ustedes han cogido una manzana en la mano? ¿Cierto que sí? Sí, profe, claro. Bueno, perfecto. Entonces yo quiero... Entonces, chicos, yo quiero que ustedes piensen en que ustedes tienen en un momento una manzana en la mano, una manzana de esas verdes. Piensen si esa manzana les pesa.
les pesaba en la mano, o ustedes han sentido que les pesa. Esa manzana es un newton, chicos, un newton es la fuerza ejercida por la gravedad de la Tierra sobre una manzana, es decir, lo que a ustedes les pesaba la manzana en la mano. Eso es un newton. ¿Alguna vez se los habían explicado así? Eso es lo que significa un newton. ¿Entendieron, chicos? Entonces ustedes dirán, profe, pero eso tan pequeñito, chicos, acuérdense que cuando uno está acostumbrado a pesar algo, no le pesa, pero eso no quiere decir que no tenga una masa y que eso no pese. Otra cosa es que usted esté acostumbrado y no lo sienta, y otra cosa es que no pese. Entonces, ese peso de la manzana, que cuando usted se la van a cobrar, la pesan para poder cobrarle. Ahí es donde usted se da cuenta que ese sí pesa y que ese peso tiene un valor. ¿Estamos de acuerdo? Ah, muy bien. Ese peso es de 1 newton. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay otra característica que tienen los gases, chicos, y es lo siguiente. Si yo cojo oxígeno, chicos, y lo meto a un recipiente, pues primero que todo, por el comportamiento del gas, el oxígeno se distribuye, entonces ocupa el volumen del recipiente. Y digamos que como yo lo cerré, él tiene una presión. Para yo poder cerrar ese gas y tenerlo ahí contenido, él tiene una presión. Entonces digamos que miren que acá tiene 159, ¿listo? Milímetros de mercurio. Entonces resulta que yo cojo ese mismo recipiente y ya no lo tengo con un oxígeno, sino que lo pongo nitrógeno, que son los dos aires que hacen el aire. El óxido de nitrógeno es el aire. Entonces yo cojo el nitrógeno y lo meto en el recipiente y lógicamente el nitrógeno, como es un gas, él también va a tener el mismo comportamiento que el oxígeno. Él va a ocupar todo el volumen del recipiente y se va a distribuir ahí en ese volumen. Listo, muy bien. Pero resulta que él tiene una presión característica. Es decir, Julián David Castrillón, ¿cuánta es tu masa corporal? Julián David, ¿cuánta es tu masa corporal? La mía es 57 kilos. ¿Y la tuya, Julián David? Profe, sí, más o menos como 59, algo así. Eso. Entonces, si escucharon a Julián David, Julián David tiene una masa corporal específica y yo tengo una masa corporal específica. Que esa masa corporal que yo tengo, cuando yo me paro en el piso, está ejerciendo una presión, es decir, una fuerza que ustedes llaman gravedad. ¿Qué es una presión? Porque está ejerciéndola sobre el área de mis pies. Lo que mis pies están sobre el piso. ¿Entendido, chicos? Eso se llama presión. Que para ustedes lo aprendieron como la fuerza de la gravedad. ¿Por qué? Porque es la gravedad la que a mí me sostiene sobre el piso. ¿Listo? Muy bien. Entonces resulta que así como nosotros tenemos un peso y una masa específica, el oxígeno tiene una presión, el nitrógeno tiene una presión que es específica del gas. Entonces resulta que cuando yo cojo este oxígeno, chicos, y lo meto en el mismo recipiente con el nitrógeno, pues ellos van a quedar un poquito más apretados, pero igual van a distribuirse, porque como ellos se solubilizan y son homogéneos, ellos se distribuyen en el volumen del recipiente y por lo tanto, entonces, miren, ojo chicos, que esto es importante. La presión ahora que tienen los dos gases es 752. Chicos, pues háganme un favor, sumen esta presión y sumen esta presión, a ver si les da lo mismo que está acá, para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Las presiones son aditivas. Es como cuando usted coge una balanza y se sube usted y luego le dice a su novia que se suba encima. Pues la balanza va a pesar las dos masas, ¿entendido? Va a pesar la suya y la de su novia, o la suya y la de su novio. ¿Entendido, chicos? Pues lo mismo pasa con la presión. La presión se suma. Miren, a ver, verifíquenlo por favor, chicos. Profe, sí, sí da eso. Exacto, entonces de aquí en adelante, chicos, de aquí en adelante, es como, por ejemplo, Verónica que tiene esa bebé tan linda en esa foto. Verónica, si tú te subes a una balanza y tú te subes con tu hija, el peso es, bueno, no sé si es tu hija o tu hermanita, pero si te subes con esa bebé, el peso que la balanza va a coger es el tuyo y el de la bebé, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí, profe. Entonces eso indica que de aquí en adelante, chicos, ustedes van a entender que todos los gases que tenemos en el aire, todos los gases van a ejercer una presión. ¿Y cuál es la presión de todos los gases? Pues la suma de la presión que ejerce cada gas. Si el oxígeno ejerce tal presión, entonces yo la voy sumando. Si el nitrógeno ejerce tal presión en el aire, yo la voy sumando. Si el CO2
que bueno, que lo han hecho los buses, que lo hemos hecho nosotros, que lo han hecho las vaquitas, que lo han hecho los perritos, los gaticos, el que lo haya hecho, va sumando. ¿Entendido? Muy bien. Entonces resulta que a esa presión que ejercen todos esos gases, a esa presión, nosotros le llamamos presión atmosférica. Y ustedes dicen, ¿a qué presión está Medellín? Es que Medellín está a tal presión. Chicos, busquen la presión atmosférica de Medellín en un momentico. Y entonces ustedes dicen, pero espérenme un momentico, por favor. Entonces, eso quiere decir, chicos, que ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la presión atmosférica de Santa Marta? ¿Cuál es la presión atmosférica de Bogotá? Yo quiero que en un momentico, chicos, ustedes consulten cuáles son la presión atmosférica de esas tres ciudades y me las den. Y con eso vamos a dar el ejemplo. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan. Dime. La de Medellín es 640 mililitros. No, milímetros. De mercurio. ¿qué? De mercurio. O 0,84 atmósferas. Exacto, muy bien, excelente. Tranquila que ya les voy a explicar. Listo, esa es la de Medellín. Listo. ¿Cuál es la de Bogotá? ¿Cuál es la de Bogotá, chicos? Profe, es 21.67. ¿Me lo repites otra vez, por favor? Es 21.67. 21.67, ¿qué unidades? Profe, yo busqué y no me aparecía lo de las unidades. Entonces búscalo en milímetros de mercurio o en atmósferas, porfa. ¿Sí? Busca presión de Bogotá en atmósferas, presión de Bogotá en milímetros de mercurio. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio, chicos? ¿O no les dio? Profe. Dime. La busqué en milímetros de mercurio y me apareció 560. Muy bien, 560 mmH, ¿cierto que sí? Sí, profe. Listo, 560 milímetros de mercurio. Listo, muy bien. Y me hacen un favor, busquen la de Santa Marta o la de Cartagena, la que ustedes quieran. Listo, en milímetros de mercurio. Profe, yo aquí la encontré, pero aparece con HPA. ¿Me la regalas? 1009 y 1005. La máxima es 1009 y la mínima es 1005 HPA. Listo, yo te digo ahorita qué significa. Significa hectopascales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no te preocupes que ya lo vamos a aprender. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces resulta, chicos, venga, yo lo busco, presión atmosférica de Santa Marta. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta, chicos. Sí, esa es la que aparece, porque está en hectopascales y no aparece en atmósferas. A ver, pongámosle entonces presión atmosférica en atmósferas. Profe, yo encontré la de Cartagena. La de Cartagena, sí, es casi la misma. Dámela, porfa. Es de 760 milímetros de mercurio. Eso, muy bien, gracias. Así de sencillo. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta lo que ustedes mismos acabaron de consultar. Ustedes me dijeron, miren chicos, Medellín está a 640 milímetros de mercurio. Santa Marta está a 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál es mayor? ¿La de Santa Marta o la de Medellín? La de Medellín. Mira, Valentina, voy a volverlo a repetir. La de Medellín es 640
milímetros de mercurio y la de Santa Marta es 760 La de milímetros. Santa. No, sino que Mm. me había quedado con el 1000 y algo. Ah, ya. Entonces, yo quiero que ustedes, cuando uno sí, eso es otra cosa importante también. Uno cuando compara en las mismas unidades. Por eso fue que las busqué, pues busqué que estuvieran en las mismas unidades. Yo les hago una pregunta. ¿Y ustedes sí sabían que la presión en Santa Marta es mucho mayor que la de Medellín y que la de Bogotá? Profe, es de Cartagena. Ah, bueno, no, pero no te preocupes, que es como está al nivel del mar, es similar. ¿Es igual o similar? ¿Listo? Ah, bueno, profe. Sí, no te preocupes por eso que es similar. Pero bueno, entonces voy a cambiarle. No voy a decir Santa Marta, sino Cartagena. Entonces, listo, hagamos entonces eso. ¿Sí sabían ustedes que la presión atmosférica de Medellín era mucho menor que la de Cartagena? ¿O ustedes pensaban que era mucho mayor la de Medellín? Yo sí tenía conocimiento de que pues cuando están a nivel del mar es más la presión que cuando está a cierta altura. Por ejemplo, cuando uno está en el colegio le colocaban mucho la pregunta que una olla a presión, que el agua donde calienta más rápido, en Bogotá o en Santa Marta, y ya variaba era por la presión. Exacto, y Valentina, qué profesor tan bueno que tuviste tú de química. Y resulta que ella tiene razón. Y la gente, y ustedes han escuchado que a veces la gente dice, ay, es que yo sufro de hipertensión, entonces no puedo ir a Bogotá, ni puedo ir a esos sitios porque la presión aumenta y me hace daño. ¿Sí lo han escuchado o no? Sí, profe. ¿Y tienen razón o no con lo que No, acaban de decir? Eso, ¿por qué no tienen razón? Cuéntenme ustedes. porque antes la presión disminuye, entre más altura, menos presión. Y yo te hago una pregunta, Valentina, entonces, ¿por qué a ellos les afecta que la presión disminuya? Porque ya están acostumbrados a cierta presión, pues supongo yo, que están acostumbrados a esa presión y ya tenerla menos se les podría dificultar. Por ejemplo, mi abuela, a ella tenía un solo pulmón y ella vivía en tierra caliente y cuando subía acá a Medellín se le dificultaba respirar. Exacto, ¿tú sabes por qué? Porque como la presión disminuye, ¿cierto? Como la presión disminuye, la resistencia y la capacidad respiratoria tiene que aumentar para poder tomar la misma cantidad de oxígeno. Y eso es Por lo que, eso, y eso es lo que no entiende la gente, y la gente lo toma como que hay mayor presión y eso no es verdad. y La por gente, eso también los dime, jugadores de fútbol creo que son de Perú o de Bolivia. No, en Bolivia no, porque Bolivia no hay mar. Hay una parte donde que los jugadores son más tesos cuando juegan fútbol cuando están más cerquita del mar. Son más tesos que los que viven lejos. Por ejemplo, los de Santa Marta son más tesos que los de acá de Medellín, porque la resistencia es distinta. bueno, Valentina, yo en ese sentido Pues te lo que puedo decir que si tú llevas a los de Santa Marta a jugar a Bogotá, los que juegan bien son los de Bogotá. Ah, sí, Pero si porque tú se van a llevas, alcanzar más. exacto, pero si tú llevas a los de Bogotá a Santa Marta, los que van a jugar bien son los de Santa Marta. ¿Cierto que sí? Y Sí, tú lo sí. dijiste. Y sabes una cosa, tú lo dijiste, porque tú dijiste, porque ya están acostumbrados a esa presión y ya manejan su ritmo de deporte y su vida a esa presión. Es como, por ejemplo, pero ven, te digo una cosa, la capacidad respiratoria donde es mayor, en tierra fría y donde hay menos presión o donde hay mayor presión. Donde hay mayor presión. Y entonces, ¿por qué los mejores ciclistas son de tierra fría? Ni idea. Muy bueno eso, muy bueno eso. No, Valentina, tú misma lo dijiste, la capacidad respiratoria de la persona de tierra fría es mucho mayor que la persona de tierra caliente. ¿Por qué? Porque tiene menos presión y por lo tanto necesita más capacidad respiratoria para coger el oxígeno del aire. Entonces tienen mayor capacidad respiratoria. Es como, por ejemplo, mira, es como, por ejemplo, cuando tú te metes a la piscina y tú nadas mucho, el aire que hay allá casi que se disminuye a muy poquito, entonces tu capacidad respiratoria aumenta y entre más tú hagas apnea, más capacidad respiratoria tienes, ¿cierto que sí o no? Sí, o sea que, El- profe, eso también aclara como muchas dudas cuando uno va pues cuando, por ejemplo, uno va de acá de Medellín a la costa
que uno dice, ay, es que uno se sofoca, pero no es que se sofoque, sino como que le cuesta más respirar, Al ¿cierto? contrario, al contrario. No es que no te va a costar más respirar porque tú respiras más, tienes mayor capacidad aquí que allá. No, por Ahora, eso, cuando uno va de aquí, de Medellín para allá, tienes mejor capacidad respiratoria tú que ellos allá. Ellos no necesitan tanta fuerza para respirar. Nosotros sí necesitamos más porque tenemos menor presión. ¿Cierto que sí? ya. Es como, por ejemplo, ¿sabes dónde te puede costar respirar? Cuando tú vas a un páramo muy alto, porque hay mucho menor presión. ¿Sí has Ahora sentido? podría explicar algo del Everest. Por ejemplo, para uno subir al Everest hasta cierta altura puede subir uno sin oxígeno. Ya de ahí para arriba tiene que utilizar máquina de oxígeno. O acostumbrar el cuerpo. Ujú. O irte y ir por pasos. Durar un tiempo a un nivel, acostumbrar el cuerpo a ese nivel, subir otro poquito, acostumbrar el cuerpo a ese nivel de oxígeno y así sucesivamente hasta que tu cuerpo dé naturalmente el nivel de oxígeno del pico de la montaña. ¿Entendiste? Sí, profe. Muy bien, entonces, chicos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la presión atmosférica es ese peso, esa presión que nos ejerce el aire sobre la cabeza y sobre los hombros. Y yo les digo una pregunta, ¿ustedes sienten que les pesa el aire en la cabeza y en los hombros? No, profe. ¿Y por qué será que ya no sienten que les pesa? Por la costumbre. Eso, muy bien, esa es la respuesta, profe, estoy tan acostumbrada que yo ya ni lo siento, así de sencillo. Muy bien, entonces resulta que yo les voy a contar algo. Hace mucho tiempo un señor, un investigador, se puso a mirar cómo medía la presión, y resulta que él decía, yo cómo soy capaz de medir la presión que ejerce el aire sobre la Tierra. Entonces, ¿qué hizo, chicos? Miren, colóquenle cuidado. Colocó un recipiente y en esa época no se tenía tanta seguridad industrial, entonces él se puso y llenó ese recipiente de mercurio. Miren el color del mercurio es muy bonito, ¿sí o no? Entonces cogió el recipiente y lo llenó de mercurio y le metió un tubo vacío. Pues resulta que, de acuerdo, ese tubo empezó a subir el mercurio, hasta donde la presión del aire presionaba la superficie del líquido y hacía que el mercurio se subiera por el tubo. Entonces, desde aquí, desde la superficie del mercurio hasta donde subió, le dio 760 milímetros de mercurio. ¿Y saben dónde es esto? ¿Dónde es esto? Estos 760, chicos. ¿Quién fue la que me dijo lo de Cartagena? ¿760? ¿Sí lo dijiste así o no? Sí, profe, sí. Entonces, este nivel es el nivel del mar. Por eso yo les digo, Santa Marta, Barranquilla, donde haya mar, están a la misma presión. ¿Entendieron? Chicos, ¿fue claro lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Pero entonces la pregunta es, profe, ¿pero por qué milímetros? Si es que el mercurio es un líquido. Chicos, porque lo que midió fue con una regla. Él midió el mercurio cuánto subió y se dio cuenta que había subido 760 milímetros. Entonces él dijo, de ahí en adelante, la presión atmosférica se va a medir en atmósferas, porque es presión atmosférica. Y lo que esté a nivel del mar va a tener una presión de 760, pero aquí en la Tierra, ¿cierto? Aquí en la Tierra. Entonces, y de 760 en adelante, pues a medida que vamos subiendo va disminuyendo, porque hay menos aire que pesa. ¿Entendido? Entonces, por eso Medellín tiene menos presión atmosférica, por eso Bogotá tiene mucho menos presión atmosférica, y si ustedes van a Pasto, van a tener mucho menor presión atmosférica. A medida que vamos subiendo, el aire que vamos teniendo sobre los hombros es menos. ¿Entendido? Muy bien. Entonces resulta que ustedes saben cómo se llamó este equipito, y qué cosa tan sencilla, chicos. ¿Saben cómo se llamó este equipito? Se llamó barómetro. Entonces, el barómetro es este experimento que él hizo para medir la presión atmosférica. ¿Entendieron cómo midió la presión atmosférica, chicos? Entonces, ¿de qué depende esa presión atmosférica? De la localización, de la temperatura y de las condiciones climáticas de donde estén.
Entonces, ¿qué significa la presión atmosférica estándar? Ojo, chicos, ¿se acuerdan que yo les dije que uno utiliza una condición estándar de la química? Entonces, la presión atmosférica es una atmósfera. Entonces dice, la presión atmosférica estándar, que es una atmósfera, es igual a la presión que soporta una columna de mercurio de exactamente 760 milímetros o 76 centímetros de altura a 0 Celsius a nivel del mar. Es decir, él dijo, bueno, si estos 760 milímetros me da a nivel del mar, entonces a esos 760 yo le voy a llamar una atmósfera. Entonces, por eso es que cuando nosotros decimos una atmósfera, estamos indicando 760 milímetros de mercurio. Es como cuando ustedes van a decir, ay, profe, entonces, Medellín, ¿a cuántas atmósferas está? Ah, pues muy fácil. Si el nivel del mar, que es Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, que están a 760, entonces, si eso es una atmósfera, 760, entonces Medellín, que está a 640, ¿a cuántas atmósferas está? Y es una regla de 3. ¿Entendieron cómo se hace? ¿O muy complicado? Profe, vuelve y me explica, porfa. Claro, con mucho gusto. Mira acá, Valentina, mira el experimento que él hizo. Entonces, él cogió el recipiente, le metió el tubo y lo que subió por capilaridad, por la presión que ejercía la atmósfera sobre la superficie del líquido, él lo midió y le dio 700 milímetros de mercurio. ¿Cierto que sí o no? Es decir, lo que subió el mercurio. Hasta ahí lo tienes claro, ¿cierto que sí? Sí, profe, sino que escuché regla de 3 y me perdí. No me digas que te hablan de matemáticas y chun, se desaparece química. Muy bien, entonces estoy recochando, no estoy molestando. Entonces eso quiere decir esto, Valentina, mira, que él midió 760, ¿cierto? Entonces él dijo, a nivel del mar, esta es la presión atmosférica, porque ustedes me dijeron, profe, ¿quién fue la que me dijo, profe? Es que yo te dije fue Santa Cartagena y tú estás nombrando Santa Marta. Yo te dije, no importa, es la misma presión. ¿Por qué? Porque están a nivel del mar. Entonces, cuando estamos a nivel del mar es 760. Él dijo, 760, que es nivel del mar, es igual a una atmósfera. Entonces, si estos 760, Valentina, son iguales a una atmósfera y tú sabes que Medellín está a 640 milímetros de mercurio, entonces, ¿cuántas atmósferas corresponde? ¿A cuántas atmósferas corresponde? ¿Qué haces para calcular las atmósferas de Medellín? Una regla de 3 simple. Así de sencillo, una regla de 3 simple. ¿Entendiste y lo hiciste tú solita? Sí, profe. Chicos, ¿todos entendieron lo que acabamos de explicar o no? Entonces, de aquí en adelante, chicos, ustedes ya van a saber 3 cosas. Todos producimos gases contaminantes. Van a saber que cuando ustedes ven un gas, tienen que correr, porque nosotros no tenemos por qué ver los gases a la capacidad visual de nuestros ojos. Van a saber que cuando ustedes vayan al mar, allá están a 760 milímetros de mercurio, es igual a una atmósfera. ¿Entendido, chicos? A 760 milímetros de mercurio, nivel del mar, es una atmósfera. Entonces resulta que esa presión atmosférica, chicos, que es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿ustedes saben quién fue el que hizo este experimento? Era el de Evangelista Torricelli, ese reconocidísimo Torricelli que hablan tanto en química. Pues resulta que este señor, como él fue el que dijo que esto era 700 milímetros de mercurio, pues estos 760 son iguales a 760 Torricelli. ¿Por qué? Por el apellido de él. ¿Y cómo se escribe Torricelli? Listo, muy bien. Entonces, chicos, ojo con lo que les voy a decir. Entonces, eso significa, chicos, que si nosotros tenemos una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, que son iguales a 760 torres, eso significa que eso es igual a 101.325 pascales. ¿Por qué, chicos? Yo les hago una pregunta. Miren lo que es en pascales, porque las unidades de presión en el sistema internacional no son ni 760, ni atmósferas, no son ni milímetros de mercurio, ni Torricelli, ni atmósferas, son pascales. Miren la diferencia con lo que significa esos pascales. Entonces usted me va a decir, profe, pero usted no me dijo que una manzana era un newton. Entonces miren, para que el peso que ejerce el aire sobre la atmósfera, para que pese todo esto, ¿cuántas manzanas deberían tener ustedes? Entonces, ojo, chicos,
Esta equivalencia ustedes la deben tener en la ficha biográfica y quiero que revisen su ficha biográfica y que miren qué dice y que diga una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, una atmósfera es igual a 760 torr, 760 milímetros de mercurio es igual a 760 torr, y 760 torr o una atmósfera es igual a 100.325 pascales. Revisen, por favor, que no se les va a quedar por fuera de la ficha biográfica esas unidades. Y se llama presión. ¿Listo, chicos? ¿Entendido? Listo, muy bien, chicos. Entonces vamos a pasar esta parte y entonces quiere decir que vamos a aplicar eso, vamos a hacer la aplicación. Ah, profe, pero usted ya me lo dijo. Me dijo, Valentina me dirá, profe, pero usted ya me lo explicó en regla de 3 simple, entonces ¿para qué me lo va a meter ahora? Pues muy fácil, miren, chicos. Miren este ejemplo. La presurización de la cabina de un avión protege a los pasajeros. ¿Por qué? Porque como va a subir, ¿cierto? Va a subir, la presión arriba es muy bajita. Si a uno lo suben a esa altura, chicos, y no está presurizado el sistema, ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Qué creen ustedes que le pasa al cuerpo? Comienza a hincharse, ¿cierto que sí? Comienza a hincharse porque tiene que acogerse a la presión que está allá arriba. Entonces, por eso los aviones son presurizados, para proteger al pasajero. Entonces, la pregunta que me hacen, ¿cuál es la presión en atmósferas de la cabina arriba volando si la lectura del barómetro es 688 milímetros de mercurio? Ah, pues muy fácil, profe, usted me dijo que si 760 era una atmósfera, entonces yo digo, entonces 680, ¿cuánto es? Eso está bien, pero miren, muy fácil, presión. Tengo 688 y yo sé que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, cancelo milímetros de mercurio y me quedan 5 atmósferas. Y eso es la presión a la que nos encontraremos si estamos arriba, cuando el avión está volando. ¿Entendieron, chicos? Pero que a mí no, que yo no la siento porque a mí me presuriza la cabina, para que no me afecte. ¿Entendieron, muchachos? ¿Hay alguna duda? Yo les quiero hacer otra pregunta. Miren en el ejercicio 2, dice, la presión atmosférica de San Francisco es 732 milímetros de mercurio. Yo les hago una pregunta. ¿San Francisco es más caliente, según esto, o más frío que si estuviera aquí en Colombia, cierto? ¿Está a menor presión o a mayor presión? ¿Está más bajo o está más alto que Medellín? Está más alto que Medellín. ¿Segura? Usted no me dijo que Medellín era Profe, más bajo 600. y hace más frío, porque mayor presión, mayor calor, creo yo, No, mayor yo no. temperatura. No, a mayor presión, mayor casi, a mayor presión, mayor calor, pero ojo, Medellín está a 640 y tú me acabas de decir que está más alto, pero tú también me acabas de decir que a mayor presión, mayor calor, es decir, a nivel del mar, está más bajo, mayor cantidad de aire que pesa. Entonces, repiensa lo que me acabaste de decir. Profe, ¿cuánto es la de Medellín? Sí, 600. entonces esta es 640. mayor que la de Medellín. Entonces la pregunta es, ¿está más bajo o más alto que Medellín? Es más alto. No, ¿por qué? Si Medellín está en 600 y algo dice usted, y acá está en 732. Tiene más peso de aire. Entonces más bajo. Que la costa está a 760 y Medellín está a 640. Ojo, chicos, tienen que, porque es lo mismo que pasa con la gente cuando dice, es que si voy a Bogotá la presión aumenta. No, chicos, la presión no aumenta. La mayoría de la gente lo dice. La mayoría de la gente comete ese error, pero entonces uno se queda callado y uno dice, bueno, pues, ¿qué va a hacer, cierto? No voy a poner a explicarle a todo el mundo el mismo cuento, ¿cierto? Pero profe, entonces ya me perdí. No es que te hayas perdido, lo que pasa es que cuando uno no ha correlacionado bien el tema, se confunde muy fácil. Voy a volverlo a hacer Valentina otra vez. Valentina, cuando uno tiene una presión atmosférica alta, es porque está a nivel del mar, porque hay mucho más aire que pesa, porque estás a nivel del mar, a nivel del suelo, del nivel del mar es lo más bajo. ¿Cierto que sí? ¿O no? O sea, el nivel del mar tendría que ser 760, ¿no? Siempre,
Siempre. Entonces ese 732 está por debajo del 760. Eso quiere decir que entonces no está a nivel del mar, sino que está más arriba. Exacto. O sea que si yo tengo 800 milímetros de mercurio, esto Sí. sería más alto que al nivel del mar. No, más bajo. Más Pues, bajo. Porque está pesando mucho más. por eso, entonces 800 sería alto, Profe, sería frío. profe, es como que Dime. si se contara de arriba hacia abajo, o sea, es como de Es muy bien, María Camila. Es que, Valentina, ojo con lo que tú estás haciendo. Tú estás tomando a mayor peso, mayor altura. No, 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 no. Al contrario, entre mayor altura, menos aire va a haber, entonces menos va a pesar. Es indirectamente proporcional, no es directamente proporcional. ¿Sí me entiende, Valentina? No. Otra vez, Perdida. colócame cuidado. Si estás en la costa, estás a nivel del mar, allá hay 760 milímetros de mercurio porque hay mucho más aire, porque está mucho más bajo, hay mucho más aire que está pesando. Entonces pesa más, ¿entendido? Pero cuando tú estás en Medellín, tú estás más alta, estás en una mayor altura, pero el peso es menor porque hay menos aire que pesa. Mira que la altura no crece con el peso, al contrario, disminuye. ¿Sí lo ves? La de Medellín, ¿cuánto es? 600. 40. 600. Ya creo que la cogí. Ok, listo, muy bien. Entonces eso quiere decir que yo como sé, de aquí en adelante sabemos que todo lo que esté a nivel del mar es 760 o una atmósfera, y de ahí en adelante yo ya puedo hacer cualquier conversión. ¿Cómo la hago? Ah, porque yo sé esto, que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, igual a 760 torricelli, y igual a 100.325 pascales. Listo, chicos, entonces con eso hago cualquier conversión de unidades entre disculpen, entre atmósferas, milímetros de mercurio, torricelis y pascales. ¿Entendido, chicos? ¿Hay alguna duda en eso? ¿Hay alguna duda? Profe, te hago una preguntita. Claro. Entonces, una atmósfera sería igual a 780 milímetros de mercurio, porque ya sí la tengo en la ficha. A 780 no, a 760. Ah, bueno, entonces la va a modificar, profe. Sí, Gracias. 760, siempre 760, listo. Muy bien. Listo. Porque 780 estás 20 milímetros por debajo del nivel del mar, ya estás nadando en el mar. Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que, ojo, así fue que Torricelli midió la presión del aire sobre el área de la Tierra. Pues resulta, chicos, que cuando nosotros tenemos una manguera o un sistema cerrado, ustedes han visto que para llevar, por ejemplo, agua en una tubería, ustedes no pueden dejar el agua simplemente en el tubo porque se queda ahí, ¿cierto? Sino que hay que colocarle una bomba o una presión. ¿Cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Hola. Sí, profe. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que cuando nosotros vamos a medir, ojo, vamos a medir cualquier presión por encima, es decir, mayor a la presión atmosférica, se mide con este aparato y no se llama barómetro como este. Este de acá se llama barómetro porque es de presión atmosférica. Este se llama manómetro. Y ustedes los ven en la industria, que los ven en los tanques de gas, que lo ven en los tanques de proceso, que los ven en el acueducto, que los ven en las tuberías. Todo esto que mide presión se llama manómetros. Manómetros de mano, de medir la presión que está por encima, que se sube por encima de una atmósfera, que es la presión atmosférica. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Entonces resulta que miren lo que dice acá. Un manómetro es un dispositivo para medir la presión de gases distinta a la presión atmosférica. Y hay dos tipos de manómetro, el de tubo abierto y el de tubo cerrado. Entonces les voy a hablar del de tubo cerrado.
El de tubo cerrado es usado para medir presiones menores a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque tengo una presión acá y como acá no está ejerciendo peso la atmósfera, esta presión que está aquí es mucho menor que la que está esto en la atmósfera. Ahora, el de tubo abierto, pues el de tubo abierto tiene que tener en cuenta la presión que ejerce el aire sobre este líquido. Entonces tiene la presión de adentro más la presión atmosférica. Entonces, siempre que yo utilizo un manómetro es porque estoy utilizando esta fórmula acá, es decir, estoy utilizando la presión del sistema más la presión atmosférica. Entonces, siempre va a ser mayor, para presiones mayores a la presión atmosférica. Profe, pero cuando yo necesito medir la presión del ambiente, pues utilizo un barómetro que es este. Pero cuando yo voy a medir cualquier otra presión que esté por encima de la presión atmosférica, la del aire, entonces mido con los barómetros. Por ejemplo, chicos, yo les hago una pregunta. Al que tenga moto o tenga carro, ¿ustedes no tienen un medidor de presión de las llantas? ¿Sí o no? O cuando ustedes van a inflar la llanta, ¿no le colocan un sistemita que le bota un émbolo y le dice cuánto es la presión? Sí, profe, dicen que es que 30, 20. Eso, pero ese 30 es mucho mayor que la presión, porque la llanta debe estar a mucho mayor presión que la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque usted le mete aire para que se infle ese caucho, ¿sí o no? Entonces tiene que estar a mucha mayor presión. Entonces todo lo que mida presiones por encima de la presión atmosférica se llaman manómetros. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Profe, Entonces, y el que mide la presión en el médico es el que no tiene aire, el que no está destapado. ¿me lo repites? ¿Me repites que no te escuché muy bien? El que mide la presión en el médico es tubo cerrado, ese como se llama. Es que, O Verónica, no, es diferente. es que la presión que te están midiendo es la presión de tus venas. Ajá. Entonces, esas venas ya están cerradas porque a ver, piensa que si tus venas estuvieran afuera se nos saldría la sangre. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Entonces, la presión que tenemos en el cuerpo es mucho mayor que la que está la presión atmosférica. Entonces, esa presión que te miden a ti es muy poquito mayor que la presión del aire. Pues la presión que está en el ambiente. Ah, listo, profe. Por eso te dicen a ti 199, 189, ¿cierto? Algo así. Pero siempre va a ser mayor. ¿Por qué? Porque es un capilar. Entonces tiene que estar allá adentro y por eso es que digamos que la presión de nuestro cuerpo es tan sensible a la presión atmosférica. Muy bien. Entonces, chicos, vamos entonces, como ustedes ya aprendieron generalidades de un gas y cómo se mide, entonces vamos a aprender comportamientos de un gas. Resulta, chicos, que nosotros tenemos un sólido. Dime, Weller. Yo tengo una pregunta. Claro. O sea que cuando uno va a inflar un balón, a la medida que va inflando el balón, la presión que hay dentro del balón, pues del aire que está entrando al balón, es mucho mayor a la que hay en el aire, la que Claro. hay en la... Claro, ¿sabes por qué? Porque si fuera igual, el balón no estaría inflado. Sería igual, el balón no pesará nada, mejor dicho. Exactamente, así de sencillo. ¿Entendiste? Listo, muy bien. Entonces, chicos, muchas preguntas. Entonces, chicos, para nosotros poder estudiar un gas, nosotros necesitamos entender el comportamiento del gas. ¿Eso qué significa? Para poder entender el comportamiento de un gas no es lo mismo que un líquido o que un sólido. Porque, ojo, usted coge un sólido y lo pesa y usted sabe cuál es la masa. Pero la pregunta es, ¿usted cómo pesa un gas? ¿Sí me entienden? Sí hay formas de pesarlo, claro está, ¿cierto? Pero para poder pesarlo, para poder medir esas propiedades en un gas, hay que entender cómo es el comportamiento de un gas. Entonces, para poder entender el comportamiento o cómo se comportan los gases del aire y de la naturaleza, tenemos que hacerlo por medio de unas leyes. Esas leyes analizan el efecto de las condiciones climáticas, como son la temperatura, el volumen, la presión atmosférica, la presión de cualquier sistema y la cantidad de sustancias sobre el comportamiento del gas. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que todas estas variables afectan el comportamiento del gas. Yo les voy a hablar de ese comportamiento. Ustedes sí sabían, chicos, que a mayor temperatura, es decir, ¿qué significa para ustedes mayor temperatura? Más caliente, ¿cierto que sí o no? ¿Estamos claros en eso o no? Sí, profe.
Entonces, ¿ustedes sí sabían que cuando un gas está a mayor temperatura, el gas se expande, el volumen él se distribuye y se dilata? Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes inflan una bomba, ¿la bomba queda fría o queda caliente? Caliente. Muy bien, Joel, se nota que inflas bastantes bombas. ¿Eso qué quiere decir, chicos? ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor temperatura, mayor volumen. ¿Entendieron? A mayor temperatura, mayor volumen. Ahora, si la temperatura disminuye, como a mayor temperatura, mayor volumen es directamente proporcional a menor temperatura, el volumen, ¿cómo va a ser? Menor. Muy bien, entonces resulta que les voy a contar de una forma en que ustedes nunca se van a olvidar de eso. Si ustedes van a una conferencia, chicos, y están en un salón y a ustedes la conferencia les tocó en un salón sin aire acondicionado y un salón así chiquito y eso lleno de gente, ¿ustedes cómo se van a sentir? Se van a sentir acalorados, ¿cierto que sí? ¿O no? Profesor, Claro, profe. claro. Entonces, yo les pregunto algo, ¿qué pasa si una persona, si cierran el salón y una persona se tira un peo y está caliente, está haciendo un calor terrible, ¿qué pasa con el peo? Profe, como que se concentra, ¿no? Se concentra, no, se distribuye y ocupa todo el volumen, es decir, todos los que están en el salón lo huelen. Eso es lo que tú llamas concentrarse, no, es que él se distribuye por todo el salón y todo el salón lo huele. Pero ¿qué pasa cuando estás en ese mismo salón y a pesar de que sea la misma cantidad de gente, hay aire acondicionado y usted tiene frío? ¿Qué pasa con el peo? ¿Qué creen ustedes que pasa? Profe, sienten las personas que están al lado, ¿no? ¿Qué dices? Como que nada más lo sienten las personas que están al lado. Muy bien, Nicole. ¿Y qué pasa y qué hace el pedito? Se eleva, ¿cierto que sí? Se sube y se pone en el techo, se comprime con el techo, porque a menor temperatura, menor volumen. Entonces, por eso es que en los aviones ponen aire acondicionado, por eso es que en las conferencias ponen aire acondicionado, y no solamente por eso, pues por la temperatura, chicos, pero eso también tiene que ver. Entonces, nunca se les olvide que cuando estén en un aula y esté muy caliente, no se pueden tirar un pedo, porque si les sale, ahuyentan a todos los del salón. En cambio, si hay aire acondicionado, pues usted dice, ah, lo huelen los 4 vecinos que tengo, y ya, y se sube. Lo mismo aplicamos nosotros, chicos, cuando trabajamos con un químico que fuma o que se evapora. Si usted está en un laboratorio y el laboratorio, por eso la mayoría de los laboratorios son fríos, usted abre un gas y ese gas es dañino, el gas se eleva. Por eso es que cuando trabajamos en el laboratorio se trabaja en frío, porque si hay un accidente, el gas sube y usted alcanza a salir gateando. Y por eso es que cuando el avión se incendia, usted tiene que salir gateando porque los vapores del incendio se suben por el aire acondicionado. ¿Entendieron, chicos? ¿Sí entendieron o no? Hola. Sí, profe. Muy bien, entonces chicos, para terminar, resulta que para poder entender el comportamiento de un gas, yo tengo que entenderlo a las diferentes condiciones donde va a estar ese gas. Entonces, ojo lo que dice acá, el comportamiento físico de un gas está determinado por la cantidad de gas, es decir, los moles, el volumen, la temperatura y la presión. Ojo chicos, solo conociendo 3 de estas variables se puede determinar la otra variable mediante la ecuación de estado o la ecuación de gases ideales o gases perfectos, que ustedes aprendieron en el bachillerato, que se llamaba presión por volumen es igual a moles por la constante, la ley de los gases universales, y la temperatura en Kelvin. Y esto se llama PV igual a nRT, que se llama la ecuación de gas ideal. Y solamente nosotros podemos entender el comportamiento de un gas con esta ecuación que se llama la ecuación de los gases ideales. Y entonces usted me va a decir, profe, pero si yo tengo un gas en la vida real, el gas no es ideal.
porque un gas ideal significa que es un gas perfecto y que se va a comportar perfecto. Entonces, ¿yo por qué tengo que estudiar el comportamiento de un gas con esa ecuación si es que mi gas no es ideal, mi gas es real? ¿Ustedes qué creen que yo les tengo que responder a esa pregunta? ¿Qué creen ustedes que yo les respondería? ¿O no les respondería nada y los dejaría con la duda? ¿Qué dicen, Nicole? Profe, que si por favor vuelves a repetir la pregunta. Claro, con mucho gusto. Me está tocando repetir mucho hoy, no, pero está bien. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Vuelvo y lo repito. Usted me podría preguntar a mi profe, pero yo ¿por qué estoy calculando, estoy mirando el comportamiento de un gas con una ecuación que se llama gas ideal o perfecto? Si es que mi gas es real. El gas que yo tengo, el CO2 que se está formando, el gas, el aire, es real. Eso no es ideal. Entonces, ¿yo por qué tengo que hacerlo? ¿Yo por qué tengo que hacerlo con una ecuación que dice gas perfecto o gas ideal si es que mi gas es real? ¿Ustedes qué creen que yo les respondería? ¿Qué respondería yo en ese caso? ¿Qué creen ustedes que yo les respondería? O yo no les respondería nada. Así de mala soy yo. No, creo que ni siquiera se supone que respondería yo. Ok, chicos. Bueno, entonces yo les hago una pregunta. Ustedes acabaron de ver ecuaciones químicas, no de gases, pero ecuaciones químicas conmigo. ¿Y qué era lo que yo les decía a ustedes que salía del cálculo? ¿Lo ideal o lo real? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fue lo que yo les dije a ustedes? Profe, lo ideal. Muy bien, chicos, siempre, nosotros siempre vamos a calcular con ecuaciones que nos van a dar un valor y siempre vamos a comparar con lo real. Entonces yo les hago una pregunta. Si el compañero Leider nos dijo, profe, de las ecuaciones siempre van a salir valores ideales y lo real va a ser, no va a ser otra cosa diferente, yo les hago una pregunta, ¿pero se va a alejar mucho el comportamiento ideal al real o no? ¿Ustedes qué creen? Profe, que no. Exacto. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, profe, pero yo ¿por qué tengo que utilizar la ecuación de los gases ideales si es que el gas es real? Entonces yo les voy a decir, siempre vamos a utilizar la ecuación y vamos a saber que van a haber desviaciones, que son lo que me ocasiona la realidad, es decir, el gas real. Entonces yo voy a calcular con esta ecuación cualquier variable que haya ahí, pero eso significa que los valores reales me van a dar un poco alejaditos, pero no tan lejos como para decir que no sirve para nada. Entonces siempre vamos a calcularlo lo cuantitativo como ideal, es decir, lo teórico, que son las ecuaciones como ideal, y cuando vamos a la parte real vamos a esperar a que sea muy similar, pero no igual, que fue lo que nos dijo Leider. Muy bien. Entonces, chicos, recuerden que la constante, la R, la constante universal de los gases, tiene este valor. Si quiere, cópienlo en su fichita biográfica y la ecuación, ¿no? La ecuación y el valor de R para que no no tengan que volverse por él. ¿Ok? Cuando terminen de copiar, me avisan. Entonces, ¿qué creen ustedes, chicos?
¿Cómo les va? ¿Ya lo copiaron o no? Dime. ¿Sabes qué, chicos? ¿Ya lo copiaron? Sí, profe. Perfecto. Entonces, entendimos, siempre vamos a utilizar, ¿cierto? Siempre vamos a utilizar ecuaciones y luego sí utilizamos lo demás. Entonces, eso quiere decir que vamos a aprender cómo se utiliza. Ya, Lixa, chévere que hayas participado. Entonces, vamos a aprender cómo se formó, chicos, cómo se llegó a esta ecuación. Ojo, ¿cómo llegaron a esa ecuación? Pues resulta que llegaron unos desocupados, mentira, no, una gente muy inteligente, se llamaban Boyle y Marriott, ¿cierto? Se llamaban Boyle y Marriott, y llegaron ellos y dijeron, bueno, nosotros vamos a averiguar cómo se comportan los gases, ojo, los gases, cuando tenemos presión y volumen, ¿cierto? Presión y volumen variables y temperatura constante. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron un sistema que estaba a una sola temperatura y en ese sistema que estaba a una sola temperatura variaron la presión y variaron el volumen y tomaron datos. Entonces, miren lo que dice la ley de Boyle y Marriott. Dice, el volumen de una cantidad de gas, ojo, estamos hablando de gases, el volumen de una cantidad de gas disminuye cuando la presión aplicada aumenta. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les decía que nosotros metíamos un recipiente, un gas, y que si lo tapábamos, él tenía una presión, pero que si yo cogía y apretaba la tapa, el volumen disminuía, pero la presión aumentaba? ¿Cierto que sí o no? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Pues entonces resulta que la ecuación que ellos sacaron es que P1 por B1 igual a P2 por B2. ¿Qué significa? Que esto significa que a medida que la presión 1 aumenta, pues el volumen 1 disminuye. Y a medida que la presión 2 aumenta o disminuye, el otro hace lo contrario. Muy bien, miren el ejemplo que está acá. Dice, una bomba inflada, si la presionas, ¿cierto? Si tú coges una bomba inflada y la presionas, estás haciendo fuerza, ¿su volumen aumenta o disminuye? Pero sin reventarla, ¿no? Sin reventarla. ¿El volumen aumenta o disminuye? Disminuye. Muy bien, María Camila, disminuye. ¿Qué significa? Que a mayor presión, menor volumen. ¿Entendido, chicos? ¿Y cuál es la ecuación que se utiliza? Entonces, esta, chicos. Entonces, copien, chicos. La ley de Boyle-Marriott dice que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Listo, cópienlo. Porque vamos a hacer ejercicios. Profe, Entonces ustedes me dirán, profe, pero ¿y entonces a mí para qué me sirve esta ecuación? Chicos, cuando yo tengo una presión y un volumen y necesito saber a otro volumen distinto qué presión tendría. O cuando yo tengo una presión y un volumen y necesito saber a otra presión qué volumen tendría. Y así sucesivamente. Son ecuaciones que me van a permitir identificar cómo se comportaría un gas. No sé si me acabaron de entender, si me hice entender o no me hice entender, pero no importa, vamos a hacer ejercicios. ¿Listo? te pregunto. Dime. Lo que pasa es que en la simulación, en una de las prácticas, cuando uno manualmente como que ejercía presión sobre moléculas así gaseosas, la temperatura aumentaba. Sí. Ajá. Y pues si es verdad eso, pues el calor o la temperatura aumenta. María Camila, yo te hago una pregunta. ¿Eso con quién lo viste? ¿Lo viste en laboratorio conmigo? Y profe, en una de las simulaciones que tú nos enviaste. Pero María Camila, ¿en esas simulaciones ya viste gases o viste líquidos, una reacción líquida que producía un gas? Porque recuerda que es que aquí estamos hablando de gases y allá no habíamos visto todavía gases.
Profe, Ahora, ya la práctica que se está refiriendo es de las primeras prácticas, que usted nos puso a mirar a nosotros el estado, pues las moléculas, cómo se comportan las moléculas en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, que había una parte en la que uno con una mano le apretaba y a mayor presión, mayor temperatura. Eso es lo que le estaba preguntando, si eso sí ocurre sí, eso ocurre. normalmente. Entonces, oiga, Valentina, gracias. Valentina, eso quiere decir que si tú coges el gas ese que te llega en la pimpina, en un tanque de gas, en tu casa y lo presionas, ese gas, ¿qué le puede pasar? Explota. Así de sencillo. Si se calienta, También. así, porque a mayor temperatura, mayor volumen. ¿Sí me entienden? ¡Uy, qué bonito, chicos! Sí, tienen razón, María Camila, tienen razón. Y menos mal Valentina me explicó porque ya no me acordaba. Gracias, Valentina. Listo, chicos, ¿entendido? Listo, entonces miren, chicos, vamos a ver si hay aplicación. Vamos a mirar cómo se utiliza la ley de Boyle y Mario. Miren, chicos, presión 1, condición 1, a un volumen, condición 1, igual a condición 2, volumen 2. Listo, muy bien. Entonces miren cómo se aplica. Dice, un ejercicio. Un globo inflado tiene un volumen de 0.55 litros, ojo, a nivel del mar, es decir, en Cartagena, ¿cierto, compañerita? La que me dijo que era Cartagena y no Santa Marta. Entonces, un globo inflado tiene un volumen de 0.55 litros a nivel del mar. Y se escapó, se fue, se me voló. Y dice, y se eleva hasta una altura de 6.5 kilómetros, donde la presión es 0.4 atmósfera. Dice así, si la temperatura, y usted me dice, profe, pero ¿por qué la temperatura debe permanecer constante? Porque la ley de Boyle-Mario dice que la temperatura es constante. Entonces, si yo voy a aplicar esta ecuación es porque yo estoy asumiendo que la temperatura no afecta y la hago constante. Entonces, mire lo que dice acá, dice, si la temperatura permanece constante, ¿qué volumen tendrá el globo a esa altura? Entonces, la pregunta es, ojo, tengo volumen 1 y presión 1, que es a nivel del piso y a nivel del mar, ¿cierto? Pero solamente tengo las atmósferas que hay allá arriba donde está el globo, pero no sé qué volumen tendrá. Entonces yo digo, muy fácil, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Entonces digo, bueno, yo tengo presión 1, sí. Tengo volumen 1, sí, el nivel del mar. ¿Tengo presión 2? Sí. ¿Y qué volumen? Pues es el que quiero, ¿cómo se llama? Despejar. Entonces cojo volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Y me queda una atmósfera por 0.55 litros sobre 0.4 atmósferas es igual a, y hagan el cálculo, chicos, cancelo atmósferas con atmósferas y me da que el volumen, ojo, el volumen es allá arriba sería 1,375 litros. Ahora ustedes me iban a decir, profe, ya entendí por qué los globos a medida que se elevan, se revientan. Porque llega un punto donde se infla tanto, se aumenta tanto el volumen que se tiene que explotar. Entonces usted lo que ve es que cae el globito. Y eso sí lo llega a ver. ¿Entendieron, chicos? ¿Lo entendieron? Creo que, o sea, que como dio 1.3 es 75 litros y superó a 0.55 litros, que supera el volumen. Camila, ¿me puedes hablar un poquito más cerca? Es que se te pierde la voz un poquito, se te baja mucho y no te alcanzo a escuchar. ¿Ya me escucha? Sí, ya te escucho, dime. Que por eso sí, la ecuación nos dio mucho más que lo que medía el globo en volumen, entonces por eso se explota. Claro, se revienta. Porque, ¿qué pasa, María Camila, cuando tú coges un globo y lo inflas más de lo que la membranita soporta? Sí, profe, se explota. Así de sencillo. Listo. Él aguanta y deja que usted lo infle, pero llega un punto donde ¡pum! Se revienta. Y así pasa cuando se va elevando. Él se sigue elevando hasta que ya no aguanta más y se revienta. Chicos, ¿entendido? ¿Hasta ahora me han entendido? ¿Sí o no? Bueno, Sí, profe. entonces vamos a ver la siguiente ley. Ya hablamos de la ley que sacó Boyle.
y Marion. Ahora vamos a ver de la ley de Guy y Lussac. Pues resulta que estos señores, Boyle y Marion, dijeron, nosotros vamos a mirar cómo se comporta la presión y el volumen a temperatura constante. Entonces llegaron y dijeron Guy y Lussac, pues ustedes miraron la temperatura constante, entonces yo dejo el volumen constante y miro cómo se comporta presión y temperatura. Entonces miren lo que ellos dijeron, la presión de un gas aumenta a medida que la temperatura aumenta. Yo les dije ahorita, chicos, a medida que la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si está caliente, el volumen se aumenta, se expande, ¿cierto? Y a medida que la temperatura disminuye, pues él también se comprime. Entonces el volumen disminuye. Esa fue la ley de Gay-Lussac. Entonces, ¿cuál es la ecuación que sacaron? Entonces, P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, donde estamos a dos condiciones distintas. Cópienla, chicos, cópienla que ya vamos a ver el ejemplo. Cópienla que ya vamos a ver el ejemplo. Dime. Por favor, me vuelve la diapositiva pasada, por favor. Claro. ¿Este? No, la otra. ¿Esta? Sí, pero más abajito, bajándola. ¿Bajándola? No te entiendo. Perdón, esta es, profe. Ok. De todas maneras, recuerda, Luis Fernando, que siempre queda el video ahí en YouTube, ¿cierto? Para que lo cojas en cualquier momento y simplemente lo paras y ya. ¿Listo? Listo. Profe, gracias. Listo, no hay problema. Entonces, miren, chicos, vamos a la de Gay-Lussac, pero acuérdense, la de Gay-Lussac solamente la utilizamos cuando nosotros suponemos volumen constante. Si el volumen no es constante, no la puedo utilizar. Entonces, vamos a ver cómo la utiliza. Entonces, bueno, esta es la de Gay-Lussac, lo mismo hizo Charles. Entonces, Charles dijo, bueno, si Boyle y Marion miraron presión y volumen a temperatura constante, y estos miraron, y este Gay-Lussac miró presión y temperatura a volumen constante, entonces yo voy a mirar volumen y temperatura a presión constante. Y ya ahí tenían todas las condiciones, pues, variando. Entonces, ¿qué dijo Charles? Dijo, el volumen de un gas se expande o aumenta cuando su temperatura aumenta y se contrae o disminuye su volumen cuando se enfría. Con esta ley se pueden comparar dos conjuntos de condiciones. Entonces, B1 sobre T1, volumen 2 sobre T2. Miren que no se diferencia mucho. P1 sobre T1, presión 2 sobre T2. Y acá, volumen 1, volumen 1 sobre T1 igual a volumen 2 sobre T2. Esta es la ley de Charles, esta es la ley de Gay-Lussac y esta es la ley de Boyle-Marion. Listo, ya tenemos las tres leyes. ¿Entendido, chicos? Entonces copien la de Charles y vamos a mirar un ejemplito y terminamos la clase por hoy. Y ya seguimos en química. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Profe, bien, bien. Listo, ¿ya lo copiaron? ¿Sí? Bueno, espero que me digan por lo menos, profe, ya la puedes pasar. ¿Listo? Dale, profe. Listo, perfecto. Entonces, miren, chicos, vamos a hacer un ejercicio. Acá está. Miren acá. La ley de Charles es volumen y temperatura a presión constante. Dice, una muestra de gas flúor, una muestra de 452 volumen 1 de gas flúor se calienta desde 22 grados Celsius hasta 187 grados Celsius a presión constante. Es decir, la presión no puede cambiar. Recuerden que cuando yo caliento la presión, si yo no controlo la presión, se aumenta, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener control de presión. Entonces dice, una muestra de gas flúor, 452 mililitros, se calienta desde 22 hasta 187 grados Celsius. ¿Cuál es su volumen final? Pues muy fácil, me dan volumen 1, temperatura 1 y temperatura 2. ¿Qué me están preguntando? Pues el volumen 2 de espejo. Y me dicen volumen 2 es igual a temperatura 2 por volumen 1 sobre T1.
Y cuando hacemos el cálculo, ponemos los datos, cancelamos Kelvin y Kelvin, y bueno, pues, o lo hago en grados Celsius. Aquí se puede hacer en grados Celsius. Eso de hacerlo en grados Kelvin, pues, es pues realmente tontera. Y me da 705 mililitros. ¿Dónde era mayor el volumen? ¿A mayor temperatura o a menor temperatura? ¿Dónde era mayor? ¿A menor temperatura o a mayor temperatura? Mayor volumen o mayor temperatura. Así de sencillo. Porque tengamos ley de Charles y ley de Gay-Lussac son a mayor, pero cuando tengamos ley de Boyle-Mario es lo contrario, a mayor, menor. ¿Listo, chicos? Y resulta que también hay otra ley que se llama la ley de Avogadro. Pero Avogadro, ¿qué fue el que? ¿Ustedes sí recuerdan quién es Avogadro? El que dijo que en una molécula, en una partícula, hay 6.023 por 10 a la 23 partículas, átomos. Ese mismo señor dijo, pues sí, los otros dijeron que a presión, volumen y temperatura constante, pues yo voy a mirar cómo se comporta el volumen con la cantidad de sustancia y voy a volver constante la temperatura y la presión. Y muy lógico, chicos. Pues él dijo que el volumen es constante y es directamente proporcional con la cantidad de sustancia, sea gas, sea sólido o sea líquido, pero en este caso gas. Listo, muy bien. Entonces resulta que, pues aquí está la ley de Avogadro. Y muy fácil, miren chicos, por ejemplo, una ecuación química de formación o síntesis de amoníaco. Miren la diferencia de esta ecuación con las que ustedes habían visto conmigo. Este es gas y este es gas. ¿Y qué hicimos en esta ecuación? Primero que todo, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene una ecuación química? No importa que sea líquido, gas o sólido. ¿Qué tiene que hacer primero? Balancear. Muy bien, excelente, Nicole. Mire, ya quedó balanceada. Entonces ya está balanceada. Entonces, ¿qué significa, chicos? Que 3 volúmenes o 3 moles de hidrógeno reaccionan con un volumen o con una mol de nitrógeno para producir 2 moles de amoníaco o 2 volúmenes de amoníaco. Pues eso fue lo que dijo Avogadro, simplemente que así como las moles, ¿cierto? Que como yo puedo decir la relación de moles, puedo decirlo en volúmenes y que es totalmente directamente proporcional. Claro, yo le hago una pregunta. Si usted sube a una persona gordita a una balanza, ¿quién va a pesar más? ¿La persona delgada o la persona gordita? La gordita, profe. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de sustancia. Y esa fue la ley de Avogadro, así de sencillo. Entonces, sencilla. Pues resulta que llegaron y dijeron, bueno, pues vamos a unir todas esas leyes. Y cuando unieron todas esas leyes, la de Boyle, la de Charles, la de Gay-Lussac y la de Avogadro, pues les dio esta ecuación que se llama P1 por B1 sobre T1 y P2, que es directamente proporcional a P2, B2 sobre T2. Entonces, cuando ellos unieron todas esas leyes, al unirlas, chicos, adivinen qué ecuación les dio. Les dio la ecuación de la ecuación del gas ideal o del gas perfecto. Y por eso es que esta es la ecuación que nosotros utilizamos para calcular en las condiciones de un solo gas. Ojo, así, para utilizarla cuando yo quiero calcular de un solo gas o cuando yo necesite calcular dos condiciones distintas. Entonces, ojo, en la próxima clase vamos a hacer ejercicios. Y ya para terminar, solamente para terminar, les voy a contar la ley de los gases, la ley de Dalton de la presión, de las presiones parciales de los gases. Yo no sé si ustedes me pusieron atención, yo creo que sí. Al principio de la clase yo les dije que cuando yo metía 3 gases, aquí ahí está el gas A, el gas B y el gas C. Cuando yo tengo estos 3 gases en este recipiente, que es este cuadrito, la presión que está en el cuadrito, en el recipiente, corresponde a la presión de la suma de los 3 gases. ¿Cierto que sí o no? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. Entonces, miren, la presión A más la presión que ejerce B más la presión que ejerce C es igual a la presión del recipiente. Y esto fue lo que se dijo la ley de Dalton. Y esto se llama la ley de Dalton de las presiones parciales, que indica que la presión parcial de A más la presión parcial de B más la presión parcial de C es igual a la presión total del recipiente cuando están los 3 gases metidos en el mismo recipiente. Sencillito, chicos. ¿Cómo es la ley? Pues muy fácil. Presión total es igual a presión de A, presión de B más presión de C. Y esto se llama presión parcial de A, presión parcial de B, presión parcial de C. Y esto se llama presión total. ¿Por qué? Porque todos están en el mismo recipiente.
Chicos, ya vimos todas las leyes de los gases. No nos quedaría sino hacer ejercicios. Entonces, para terminar, ¿qué pasaría si yo tengo 8 gases aquí en este recipiente? ¿La presión sería la suma de 8 gases o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Así de sencillo, chicos. Ya vimos todas las leyes. Entonces, en la siguiente clase, ojalá en la siguiente clase, vamos a hacer ejercicios. Muchos ejercicios. Pero no solamente vamos a hacer ejercicios con las leyes de las leyes de los gases, sino que vamos a hacer ejercicios con balanceo, con rendimiento, pero ya para gases. Es decir, profe, ¿voy a volver a utilizar lo que ya aprendí? Sí, pero ahora lo vamos a aplicar a gases. Y usted me va a decir, profe, ¿qué utilidad tiene eso en lo que yo hago? Chicos, ustedes son agroambientales. ¿Usted necesita saber cuánto respira una planta? Sí. ¿Usted necesita saber cuánto produce usted de contaminación al ambiente? Sí. ¿Usted necesita? Claro, chicos, todo eso lo van a saber. Y todo lo que ustedes aprenden, les cuento que todo lo que uno aprende, todo lo utiliza. Así usted no le vea la utilidad, uno todo lo utiliza. ¿Entendido, chicos? Entonces voy a en este momento apagar la grabación. Yo creo que ya en este momento acabó la clase y pues quito